ya estamos en la segunda parte de Piedra, Papel y Tinta para hablar sobre el tema que ya propuso Claudia, y es el de las candidaturas, las listas de candidatos, que me imagino habrán sido un tremendo dolor de cabeza para las agrupaciones y los partidos que tuvieron que reunir al menos 300 nombres. Pero bueno, para hablar sobre este tema y que hagan un análisis bastante profesional, hemos invitado a Ana Lucía Velasco, es docente en Ciencias Políticas de la UCB. Bienvenida, muchísimas gracias. Las gracias a ti, Lucía, un gusto estar en el programa. Bueno, somos tocayas, ¿no? Sí. Y está con nosotros Francisco Canedo, cientista político. Muchas gracias por venir aquí. Buenas tardes, Lucía. Bueno, vamos a hablar entonces sobre este tema, que ya decía, ha debido ser un rompecabezas tremendo para estos 9 partidos y alianzas políticas que medirán fuerzas el 20 de octubre de este año y que el 19 de julio tenían como plazo máximo para entregar listas. Ustedes han leído estas listas, han visto estos candidatos. ¿Qué análisis puedes hacer, Lucía, sobre un primer análisis, sobre estas primeras listas? Bueno, el primer tema que considero fundamental de cara sobre todo al electorado es hacerles recuerdo que normalmente en las elecciones tendemos a pensar que votamos por 2 personas, hay un binomio, son las 2 caras visibles, ¿no? Pero en verdad estamos votando por muchas personas y es este momento en el que vemos cuáles son esas personas por las que vamos a votar. Y a veces esta idea de las listas se va diluyendo en lo que pasan los días y se acerca el momento de las elecciones y seguimos pensando que votamos por presidente y vicepresidente y en verdad estamos votando por todo un equipo grande de personas, ¿no? Entonces sí, es importante que la ciudadanía se tome en serio el leer las listas, el intentar, digamos, rastrear a las personas quiénes son y ver si es que realmente estas personas los van a representar. En ciencias políticas siempre nos enseñan, ¿no?, de que el Parlamento debería ser, idealmente, teóricamente, una especie de espejo de la sociedad. Debería representarla de forma, no solo en cuanto a las características, digamos, demográficas de las personas, sino a los temas y a las ideas importantes de la época, ¿no? Entonces, por ejemplo, así, viendo algunos nombres, sobre todo, digamos, en las 2 fuerzas que más chances tienen de ganar, que son el Movimiento al Socialismo y Comunidad Ciudadana, yo veo ciertas inconsistencias en el sentido del nombramiento de ciertas personas cuyo historial, digamos, no tiene que ver mucho, por ejemplo, con el programa que ha propuesto cada una de estas siglas. Entonces, en el MAS tenemos a candidatos como, por ejemplo, Carlos Bru, que fue infame, digamos, conocido por algunos dichos machistas que dijo en contra de la ministra de Salud hace un par de años, si no estoy mal. La ministra de Salud del MAS, Campero, ¿no es sí, cierto? Exactamente, de su mismo partido, para que nos demos cuenta que es un tema sobre todo de un machismo realmente reinante, digamos, en la sociedad, ¿no? Entonces le decía que ella tenía que funcionar como empleada cama adentro y hablaba que había suficiente para todas. Entonces, cuando el movimiento al socialismo reconoce que el feminicidio, que el machismo, que el tema de los derechos de las mujeres es un tema fundamental, y luego pone a Carlos Bru como un candidato, yo veo una inconsistencia entre programa y candidato. No entiendo cómo pueden ir juntos ambos. Yo sé que esta persona pidió disculpas y todo, pero creo que el mensaje es lo que importa. Es decir, hay una especie de demagogia desde que no empezamos a hacer unas limpiezas profundas en nuestro sistema, en nuestra clase política, ¿no? Otro nombre que me ha sorprendido y que también salió mucho en los medios últimamente es el de Jesús Vera, precisamente por una postura antiderechos, una postura anti una comunidad específica del país, que es la comunidad LGBT, en la cual se le ha negado por completo, o sea, bueno, Jesús Vera piensa que se les debe negar por completo, inclusive el derecho al trabajo, porque él decía, yo no voy a aceptar que un maestro gay le dé clases a mi hijo. Entonces organizó toda una campaña, acompañó una marcha en contra de esto. Entonces, por ejemplo, en el programa del MAS se ve que existen deseos de inclusión, deseos de aumentar los derechos a ciertas poblaciones, y no entiendo cómo un personaje como Jesús Vera puede acompañar un programa de ese estilo. Algo parecido sucede en las listas de Comunidad Ciudadana con Erwin Bazán, por ejemplo, ¿no? Desde el mismo punto
de vista de los derechos de las mujeres, personas que creen que niñas de 8 o 9 años están listas para ser madres después de haber sido violadas. Son temas que tienen que tocarse y uno lee el programa y luego lee a los candidatos y no entiende cómo van a poder ir juntos, ¿no? Exacto. ¿Qué harán cuando lleguen a donde tienen que llegar? Exactamente. O donde quieren llegar? Debemos si es pensar que estas personas las estamos eligiendo para ser legisladores, es decir, ellos van a decidir cuáles van a ser las leyes que van a reinar el país y las que no también. Sí. No solamente los estamos escogiendo por su bonita cara, digamos, el rol que ellos van a jugar va a ser fundamental, entonces es importante conocerlos, ¿no? Francisco, ¿cuál es tu análisis? A ver, la presentación de listas, la constitución misma de planchas, siempre es un momento muy importante políticamente, ¿no? Porque es el momento en el que se van a develar, primero, la densidad de las vidas orgánicas en las organizaciones políticas. Segundo, la coherencia, programa, candidaturas. Tercero, los pesos específicos de las facciones o fuerzas constitutivas de las organizaciones políticas. Y también nos van a demostrar algunas debilidades, ¿no? Empiezo por el final, ¿no? Las debilidades, en general, se agarran candidaturas que buscan pues tapar esas pequeñas debilidades o grandes debilidades, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el MAS. El MAS tiene mayor debilidad en llegar al área urbana, por lo menos eso lo muestran las últimas encuestas. Entonces busca perfiles que puedan seducir de mejor forma a ese electorado urbano, y lo mismo funciona con todas las agrupaciones y todas las organizaciones políticas, por supuesto, ¿no? Entonces, por un lado están las debilidades, ¿no? La conformación de listas nos ha permitido ver dónde están haciendo más esfuerzo los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas. Ahí tenemos una fuerte concentración en lo urbano de Comunidad Ciudadana, una mirada un poco más plural en el MAS. 21F, o Bolivia dijo no, también con una construcción de listas similar a la de Comunidad Ciudadana. Ahora, donde creo que hay una gran diferencia entre las distintas organizaciones políticas es en la vida orgánica, ¿no? La conformación de las listas de candidaturas del MAS, ustedes han visto, ha sido con pelea, ¿no? Y muchas personas han salido, pues, obviamente, a criticar la virulencia con la que se desarrollan estas actividades. Y creo que es criticable la violencia. Pero, por otro lado, está expresando una enorme riqueza en la vida orgánica, ¿no? Finalmente, es la militancia la que está buscando imponer o buscando plantear su posición política, pues, al resto de la militancia. Y es algo que sucede con muchísima, pero muchísima menor intensidad en las otras organizaciones políticas. Lo que nos dice también de que hay una vida orgánica mucho más débil, ¿no? En cuanto a la coherencia, creo que Ana Lucía fue clarísima, ¿no? Hay un tremendo problema de coherencia. Podemos tener programas lindísimos, y de hecho hay programas que están muy bien planteados, ¿no? Y plantean además ciertas innovaciones interesantes, algunos énfasis de política, aunque ninguno plantea una nueva Bolivia o es contrahegemónica, pero sí hay ideas de política y énfasis de política interesantes. El tema está en que no hay coherencia, o toda la coherencia que uno quisiera y esperara, entre esos programas, los discursos de las candidaturas de los binomios y el resto, ¿no? Es decir, estamos planteando un programa y una agenda de derechos y ponemos a personajes como Bru, como Vera, como... bueno, hay por lo menos 6 o 7 ya hay claramente identificados, ¿no? Con un discurso abiertamente antiderechos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos unas propuestas preciosas, ¿no? Un discurso de ampliación de derechos, de inclusión, y por otro lado tenemos personajes que lo único que hacen es, pues, jalar la frontera de los derechos, pero hacia atrás, ¿no? Impulsionando. Bueno, hasta el 28 de julio, ¿no? Ya no más, hay la posibilidad de verificar si cumplen con los requisitos o con la inelegibilidad de los aspirantes, ¿no? Vamos a, todavía veremos qué pasa. También los partidos y las agrupaciones o las alianzas políticas tienen posibilidad de cambiar
a sus candidatos. Esto es nuevo, ¿no? Pero ya nos decías, Ana Lucía, que es un reflejo de la sociedad. La asamblea va a ser un reflejo de la sociedad. Y la sociedad, por supuesto, tiene necesidades y tiene pensamientos por etapas cíclicas, etcétera. ¿Qué tipo de legislador, legisladora, qué tipo de asamblea está pidiendo nuestro país para este futuro? Me gusta mucho la pregunta que haces porque creo que es fundamental que todos nos respondamos a esa pregunta. La primera forma de intentar responderla, que es la que comúnmente vemos en los medios, es decir, mujeres es un problema, más mujeres a la asamblea, ¿no? Indígenas es un problema, más indígenas a la asamblea, jóvenes, más jóvenes, y terminamos con un criterio que me parece muy superficial. Que hayan más mujeres no significa la inclusión de una mujer, de una agenda de mujer, no significa una representación de las mujeres necesariamente, lo mismo con los indígenas, lo mismo con los jóvenes. Los jóvenes pueden haber legisladores de 22, 28 años y pueden hacer política vieja. Exacto. O sea, de forma ser vieja. muy conservadores. Exacto. ¿No? O mujeres que estén, y no por el hecho de ser mujeres, tienen que, digamos, comprometerse con una agenda exclusivamente femenina, ¿no? Entonces, lo primero que diría para intentar responder tu pregunta es que evitemos, he visto estos análisis en varios medios escritos y televisivos, el intentar decir, el promedio de edad es tanto, entonces va a ser joven, o por fin hay paridad, entonces ya hay inclusión de la mujer. Sí. Es engañoso, ¿no? Y para intentar decir cuál es el perfil del legislador que necesitamos, es urgente el debate, y es lo que está completamente ausente en esta campaña electoral. No solamente que los candidatos a presidente y vicepresidente se niegan a debatir entre ellos o con la gente, porque yo no, al menos si me equivoco, no he visto de que se hayan puesto disponibles a la población para debatir también con la población. No quieren debatir entre ellos, no quieren debatir con la gente, pero ellos también tienen que salir a debatir. Por ejemplo, si yo estoy aquí hablando de Carlos Bru, de Jesús Vera o de Erwin Bazán, sería súper interesante que ellos salgan y yo pueda conocer sus ideas y pueda decir verdaderamente qué piensan, cómo piensan, digamos, luchar con esta incoherencia supuestamente entre listas e ideología. Entre programa y sus posiciones. Exactamente, ¿no? Pero mientras yo no tenga la posibilidad de escucharlos, no tengo forma de saber qué tipo de legisladores tenemos ni cuál sería el ideal. El debate. Francisco, te voy a pedir unos segundos. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y luego tú tendrás la palabra para darme a conocer y para dar a conocer a todos los televidentes esta posición, este pensamiento que tú tienes acerca de la legislación que necesitamos, la asamblea legislativa que necesitamos. Unos segunditos nada más.